Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con un nuevo encuentro en Casa de Oro Familia. Muchas gracias por estar acá, por seguir el canal. Y bueno, finalmente vamos a compartir con ustedes la segunda parte de este tema que realmente muchos agradecieron, se compartió mucho, que es el tema de recuperemos la masculinidad olvidada, la educación del varón. Y bueno, estoy de nuevo con mi amiga Melissa Nasser, que gracias a Dios pudimos volver a encontrarnos para terminar con este gran tema. ¿Cómo estás, Meli? Hola Cintia, un gusto. La verdad que estamos muy contentas con la acogida que tuvo el tema. Por eso quizá nos demoramos un poquito más en esta segunda parte para poder darles lo mejor de lo que hemos ido estudiando, charlando entre nosotras. Así que bueno, contentas de que ha sido muy bien recibido, muy bien replicado y que haya tanta gente interesada en este tema que nos parece urgente, como dijimos en el primer video. Exactamente, y además, bueno, Casa de Oro Familia es un canal muy chiquitito, tiene muy pocos videos, recién estamos empezando con este proyecto y sin embargo la primera parte de este tema tiene más de 1400 vistas, lo cual es un montón y además tanto a Melissa como a mí nos han llegado agradecimientos, nos han, nada, comentarios muy positivos sobre el tema, que sigamos hablando al respecto, así que bueno. También de alguna manera a pedido de ustedes y porque era una promesa que habíamos hecho, acá estamos, ¿sí? En este caso, bueno, les voy a pedir, eso sí, que se suscriban al canal, que compartan, porque como decía Melissa recién, es un tema urgente, un tema muy necesario. Muchas familias están necesitando educarse y formarse sobre este tema. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotras colaboramos, digamos, bueno, poniéndonos al servicio del estudio y de poder grabar este tema, pero ustedes nos pueden ayudar compartiendo, suscribiéndose, haciendo que este video se haga de alguna manera viral, como se suele decir acá en las redes, ¿sí? Pero siempre con esta mirada, ¿no? De alguna manera apostólica. Así que bueno, vamos a dar comienzo. No vamos a hacer un resumen de lo que tratamos en el primer video, porque para eso está subido al canal. Lo vamos a dejar en los comentarios, perdón, en la cajita de La cajita. descripción. Exacto, el link también va a aparecer por acá arriba. Lo voy a dejar en alguna i de información. Y ahí tienen el acceso directo para poder mirarlo. Pero sí, lo que vamos a recordar es que hoy vamos a hablar propiamente de cómo educar a verdaderos héroes, cómo educar a los varones en este heroísmo. Y vamos a retomar un tema que quedó del video pasado, que es justamente cuáles son las dos virtudes esenciales para educar verdaderos héroes, para educar a los varones en el heroísmo. Así que bueno, te dejo la palabra, Melissa, para Dale. comenzar. Bueno, habíamos terminado el video anterior diciendo que había dos virtudes esenciales para la formación de todo ser humano, pero especialmente del varón, que son la fortaleza y la templanza. Sin dar grandes definiciones, la fortaleza es la disposición para realizar el bien ante cualquier sacrificio, venciendo las dificultades. Se trata de emprender cosas arduas y de resistir también. De hecho, es más difícil la fortaleza resistiendo que actuando en muchas ocasiones se hace más difícil. Pero hoy es más necesario que nunca la fortaleza para poder resistir a toda esta revolución cultural de la que hablamos también en el primer video con Cintia, todo lo que nos propone el mundo actual, que nuestros varones están sumamente atacados y también tocamos ese tema. Entonces, importante educar en la fortaleza desde pequeños, desde chiquitos, con pequeños actos de fortaleza que el día de mañana les va a ayudar a los chicos a, a poder realizar actos mucho más grandes, ante pruebas más grandes. Y hay algo importante, ¿por qué la fortaleza es importante en el varón también? Porque por su natural predisposición a ser protector, el varón, necesita aprender a dominarse a sí mismo. Y esto es Exactamente. algo que no se improvisa cuando se es adulto, ¿no? O se hace desde pequeñitos o el día de mañana no lo vamos a tener. Entonces, ese dominio, que va unido también a la templanza, es sumamente importante en el tema de la fortaleza. Y respecto a la templanza, es la virtud que modera la inclinación respecto a los placeres sensibles, centrándose dentro de los límites de la razón. La templanza es la que nos ayuda a evitar todo tipo de excesos, ¿sí? La templanza es
es mesura, es moderación, es dominio de sí. San José María Escrivá decía, templanza es señorío, ¿no? Y tenemos que aprender y enseñarle a nuestros hijos que no todo lo que sentimos, ya sea en el cuerpo o en el alma, es necesario manifestarlo o darlo a conocer, darle rienda suelta, y que tampoco todo lo que se hace es lo que se debe hacer, Exacto. sobre todo en la adolescencia, en la juventud. Entonces, lo mismo que con la fortaleza, desde pequeñitos, enseñarles, por ejemplo, que no pueden comer a cualquier hora, que no pueden comer caramelos antes del almuerzo, que podemos estar comprando y no podemos comprar todo lo que ellos quieren. Son pequeños actos y también mostrarles aquello que es bueno y lo que realmente necesitan, porque nuestros hijos no necesitan todo. Ujú. Por más que nos bombardean de cosas, eh, controlarse las pequeñas cosas les va a ayudar en adelante a dominarse a sí mismos, sobre todo, bueno, en la etapa de adolescencia, con todos los cambios hormonales, etcétera. Exacto. Eh, el tema es ayudarlos a que ellos tengan el timón de su vida, ¿no? A dominar los corceles de su vida. Y eso los va a ayudar también a no ser manejados el día de mañana por otros, ¿sí? A no dejarse arrastrar tan fácilmente. No sé, Cintia, si querés agregar algo respecto a estas Sí, virtudes. son dos virtudes que, como decía Melissa, obviamente tenemos que tratar de ganar, ¿no? Todos los seres humanos, las mujeres también, no es solamente, no son solamente virtudes para el varón. Pero ¿qué pasa? Melissa hizo hincapié y tiene razón en que la fortaleza es tan importante para el varón por esta tendencia natural o esta misión, ¿no? Que tiene de proteger. Y la templanza es muy importante también en el varón, desde chiquitos, poder educarlos en esta virtud, porque nosotros sabemos que todos estamos heridos por el pecado original, pero el varón está más herido en su parte natural, digamos, ¿no? Entonces, de la naturaleza, quiero decir. Entonces la tiene herida de manera particular, sobre todo en la parte sensual, ¿sí? De los cinco sentidos, en la parte sexual. Entonces, con más razón tenemos que ayudar a nuestros varones, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a poder vencerse en pequeñas cosas desde pequeños para justamente luego poder ser señores de sí mismos. Yo puse en la parte de la fortaleza una pequeña frase que incluso podemos usar desde pequeños para poder ¿no? Dejarles como esa huellita en la mente. ¿No? Hay frases que seguramente a todos nos pasa que nos han quedado grabadas de nuestros padres, ¿no? Que nos han repetido muchas veces durante pequeños. ¿No? Y es el tema de que por más duro que sea el camino o la empresa que vayamos a realizar o el estudio que vayamos a hacer o lo que sea, no hay que darse por vencido, no hay que darse por vencido. Y esto es importante en todos los niveles. Y es como dejarles como esa máxima, ¿no? ¿Te cuesta? No importa, no hay que darse por vencido, hay que seguir adelante. ¿Te cuesta algo a vencer propio? ¿Te cuesta un trabajo? ¿Te cuesta estudiar? ¿Te cuesta, bueno, cuando son más grandes, salir a trabajar? ¿Te cuesta obedecer? Incluso eh, eh, el poder educarlos en la obediencia desde pequeños también ayuda a que puedan después tener señorío de sí cuando son adolescentes, o sea, que puedan incluso alcanzar virtudes como la templanza. Entonces, desde pequeños siempre empezar con cosas pequeñas para que después de grandes puedan hacer cosas grandes. Y Y qué importante también que seamos ejemplo en esto, que ellos exacto. vean que nosotros, pese al cansancio, sobre todo, bueno, ahora que estamos a fin de año, los problemas, bueno, seguimos, ¿no? Y hacerlo con alegría, que también es importante que aprendan eso, la alegría del deber bien cumplido. Exacto, porque aparte la fortaleza implica una herida previa. No es que no haya problemas, no es que nada me cueste, no es, bueno, tengo la virtud de la fortaleza porque nada me cuesta. Al contrario, porque hay cosas que me cuestan, porque hay cosas que me produjeron alguna herida, yo tengo que poder sobreponerme, ¿sí? Y ahí entonces actuar en consecuencia. Por eso también es la virtud que al varón específicamente lo ayuda a encontrar el sentido de su vida. Es la virtud que lo ayuda a encontrar eso que lo va a mover, ¿sí? Cuando sea mayor. Lo que nosotros llamamos el ideal, ¿no? El ideal a perseguir. Y cuanto más los podamos educar en virtudes,
los ideales que ellos van a escoger van a ser mayores, van a Más ser más altos. grandes. Ujú. Entonces, no se van a quedar en algo mediocre, sino que van a querer tender a más. ¿Sí? Y por el otro lado, en la templanza, lo que nos aporta en esta educación del varón es poder ayudarlos justamente a educar sus afectos, a poder conocerse a sí mismos, a poder incluso autorregularse espiritualmente. Entonces realmente les estamos dando como la llave, ¿sí? Para poder hacer uso de su inteligencia y de su voluntad cuando ellos ya sean grandecitos, digamos, ¿no? Y ya que tocaste el tema de la herida del varón, sobre todo a nivel físico, eh, qué importante también no confundir templanza con mermar su masculinidad, ¿no? No es Exacto. que al educarlo en la moderación, en la mesura, no querer femenizarlo, no sé si me explico por ahí, Sí, lo que en el error tratamos que podemos también, llegar a cometer, ¿no? que de hecho lo tratamos muy bien en la primera parte, así que si quieren ampliar sobre esto también está bueno que la puedan ver a la primera parte. No es hacer que el varón deje de ser varón, sino que sea mejor Exacto, varón, ¿sí? Que conozca exacto. lo que es la masculinidad para poder ser un verdadero varón. Ujú. Y siempre estas dos virtudes regidas por la que se considera la madre, ¿no? Que es la prudencia. De hecho, si nosotros después, de hecho, vamos a ir a algunos ejemplos en historia, ¿no? Algunos ejemplos históricos, ejemplos literarios, y siempre vamos a ver que pudieron, ¿sí? Mostrarse fuertes o mostrarse templados, porque primero fueron justamente prudentes, actuaron, ¿sí? eh, teniendo la virtud de la prudencia. Así que bueno, ¿algo más para agregar con respecto a estas No, virtudes? no Bueno, vamos avancemos. a avanzar un poquito más porque digamos que estas dos virtudes son ¿no? Los faros, ¿no? Pero a estas virtudes también las acompañan otras virtudes que no son pequeñas, digamos, pero que de alguna manera se desprenden o acompañan muy bien a la fortaleza y a la templanza. Las vamos a ver muy por arriba, pero es interesante conocerlas porque muchas veces nos olvidamos. La primera, como ven acá en la presentación, es la magnanimidad y si vamos a su etimología, hace referencia a lo que es un alma A la grande, grandeza. ¿no? Alma grande, buscar la grandeza en los actos, buscar lo mejor, ¿sí? Y es una característica de almas realmente superiores, que no se quieren quedar con lo poco, con lo bajo, con lo ordinario, digamos, ¿no? Siempre van a tender a más. Y como puse acá también, es un remedio contra la tristeza. Si ustedes van a la primera parte de este tema, en el primer video, nosotros hablamos del gran problema que hoy viven nuestros varones con respecto a la sedia, con respecto a la desesperación, incluso a la tristeza y a la depresión. Bueno, el educarlos en la magnanimidad también de alguna manera les da un remedio, un antídoto contra estos males de este tiempo que sufren los varones. Y bueno, acá Melissa sabe más que yo en este tema, ¿no? Pero acá tenemos grandes modelos que podemos presentarles, ¿no? Como pueden ser los próceres, ¿no? Como pueden ser los héroes de la antigüedad. Y podemos pensarnos en nosotros que somos argentinas, en un San Martín cruzando los Andes, ¿no? O sea, no se acobardó frente a lo que tenía que hacer, sino que incluso enfermo se puso al frente de su ejército y hizo lo que tenía que hacer. Y justo vos dijiste la palabra enfermo, que bueno, me recuerdan algunos ejemplos que vamos a tocar, pero es importante saber también que no dejamos de lado la parte humana y vulnerable del héroe, Totalmente. ¿no? De hecho, el vencer esos obstáculos o el actuar pese a eh, esa vulnerabilidad es lo que hace grande Ujú. al héroe. Exactamente. Y después tenemos, bueno, otro ejemplo así por nombrar alguno más, ¿no? Cristóbal Colón, ¿no? Que si pensamos en lo que tuvo que emprender en una época en la que tampoco había una tecnología tal como para hacer semejante empresa y además con el tono que la hizo, ¿no? Porque no fue simplemente descubrir nuevas tierras, sino después llevar la fe y llevar la civilización, etcétera. Bueno, también se
no se dejó asustar por semejante océano que de alguna manera tenía que afrontar, ir con todas las miserias propias y de los que tenía a cargo, no saber con qué encontrarse. Sí. Entonces, realmente un alma magnánima puede llevar adelante empresas de este estilo. Después tenemos la magnificencia, que nos ayuda a emprender grandes aventuras también. Va muy, pero muy hermanada con la magnanimidad. Y también nos ayuda a emprender las grandes aventuras eh, que nos convierten en héroes. Magnanimidad y magnificencia es como una escuela de héroes, ¿sí? Estas dos virtudes que son también tan hermanas de la fortaleza. Y Y las que vienen, la aventura que va unida a esto que se está perdiendo tanto hoy por hoy, que es el arriesgarse, ¿no? Ese, el arrojo. bueno, tiene que ver mucho con lo que hablábamos en la primera parte del vivo, ese no estar tan, no diría acobardado, pero sí tan en la zona de confort, como se dice Es, ahora, que no quieren arriesgarse, esto varones y mujeres, ¿no? Pero en el varón, que es tan propio del varón sí, esto, y que también lo tenemos que trabajar desde chiquitos, bueno, la magnificencia nos ayuda en eso también, sí. porque la aventura es un poco el reflejo de nuestra vida, de nuestro peregrinar. Exactamente, incluso con cosas tan concretas, y vamos a ejemplos cotidianos de mamá de varones, ¿no? Incluso de docentes, ¿no? Que tienen a cargo varones, no estar diciéndole cuidado, te vas a lastimar, cuidado, te vas a caer, no te subas ahí que te va a pasar tal cosa, Exacto. bueno, hoy que encima ni Sí, siquiera árboles hay en muchos lados porque vivimos en medio de ciudades como para treparse, para ir a, no sé, a pescar, a meterse, que eran cuestiones de la vida cotidiana. Bueno, permitirles, no te subas a la silla, no tal cosa. No, al contrario, que se arriesgue, que lo haga. Y si se cae, no pasa nada. Vamos a estar nosotros ujú, ahí para levantarlo, digamos, ¿no? Entonces, tener cuidado también con ese mensaje que a veces es por cuidar, pero que estamos dando el mensaje equivocado, ¿no? En todo caso, decir, bueno, intentalo, vos podés, yo De hecho, estoy también, acá. de hecho, también es un medio para educar en la prudencia, porque en ciertas ocasiones tendremos que decir, ¿Te a ese parece? árbol no, no, me Exacto, parece que ese árbol no. A ver, vamos a buscar otro donde puedas subirte, porque ahí te puedes caer. Bueno, totalmente. eh, va todo unido y también está bueno, son pequeñas cosas, por ahí uno no es que tiene en la mente, voy a educar en la prudencia esto, pero Claro. si ya lo tenemos en la cabeza, bueno, eh, vamos formándolos de a poco. Exacto, sí. Y ahora vienen algunas virtudes que también se van unidas a la fortaleza y a la templanza, pero que tienen más que ver con ayudarnos a resistir las dificultades de la vida en general, ¿no? Y la paciencia, ¿no? Que es de una manera muy sintética, ¿no? Soportar sin tristeza de espíritu y abatimiento de corazón las cosas que son propias de la vida, porque también es algo muy, muy importante, y esto lo tomo de algo que Melissa vive enseñando en su cuenta, de que no podemos engañarnos ni engañar a los otros diciendo que, bueno, no hay problemas, todo es color de rosa, ¿no? Ni el matrimonio, ni la paternidad, ni la profesión son colores de rosa. O sea, vivimos en un mundo en donde hay que ganarnos el cielo y en donde hay que ganarnos las virtudes para ganarnos el cielo, y eso implica esfuerzo y implica paciencia. Así que lo tomo en primer lugar. Y además, el primer modelo de esta virtud, ¿quién fue? Nuestro Señor, que al cargar la cruz y subir al Calvario sabiendo lo que le esperaba, lo hizo con suma paciencia, ¿no? Paciencia en todo sentido. La paciencia con mayúscula. Bueno, y Exactamente. la siguiente virtud a tener en cuenta, que también se ha perdido bastante, casi ya ni se habla de ella, es la longanimidad, que justamente es la que nos da el aliento para resistir, y también es una virtud, digamos, para todos, pero también muy necesaria para el varón, ¿sí? Que tiene que proteger, que tiene que dar el sustento a su familia, proteger a su patria, etcétera. Y Y en eso, hoy por hoy el varón está parado frente a una situación distinta que el varón de hace unos años, ujú, porque ya conoce muchos embates que va a tener que luchar el varón, ya claro, sabe de antemano muchas cosas. Entonces, alentarlos para resistir, pero también, bueno,
que ellos sepan con lo que se van a encontrar, ¿no? Nuestros exacto. varones tienen que saber un poco de esa lucha por, no sé, por encontrar una buena mujer, por formar una familia, que hoy por hoy está tan atacada, que sabemos que es una lucha diaria por Sí. mantener esa familia, por soportar las burlas, ¿sí? Por el simple hecho de, no sé, tener hijos, de ser fiel. Ujú. eh, o sea, ya nosotros es como que ya vimos la película, ¿no? Sí. Entonces ya estamos parados desde otro lado. Sí. Ser honestos, que también es algo que hoy en día lamentablemente es muy difícil de sostener, no tener respetos humanos frente a la fe. Entonces hay muchas cosas Sí, sobre las que el varón también tiene que tener esta virtud y saber, o sea, conocerla y poder practicarla, ¿no? Y, y a ver, un poco quería hacer referencia a algo que Melissa siempre hace referencia en su cuenta, ¿no? Que no podemos mentir y decir que todo es color de rosa, porque nos estamos engañando a nosotros y engañamos a los demás. O sea, la paternidad, la maternidad, el matrimonio, la vida religiosa, lo que nos toque, ¿sí? Lo que elijamos, según veamos que es la voluntad de Dios para nosotros, todo en esta vida nos va a demandar esfuerzo. El mismo ganar el cielo nos va a demandar esfuerzo y práctica de virtudes, y muchas veces heroicas. Entonces, ir con la verdad desde el inicio con nuestros niños y enseñarles a ser sacrificados, enseñarles a ser abnegados, que son otras virtudes que también podríamos tocar, pero bueno, van hermanadas también con la longanimidad. Y la siguiente es la perseverancia, que es este no abandonar los propósitos, porque sí, que también, ¿no? La longanimidad y la perseverancia se ayudan mutuamente, porque no abandono los propósitos, porque soy paciente, pero también porque intento resistir contra los embates, ¿no? Y además es no dejarme ganar por la comodidad, ¿no? Porque yo me puedo enamorar del ideal alto que vi, ¿no? Frente a mis ojos, como no sé, Odiseo, que sabía que se tenía que enfrentar a semejante viaje para poder retornar a su patria y tenía y tuvo que vivir miles de aventuras muy peligrosas y sin embargo siguió para adelante. Pero muchas veces nosotros vemos ese ideal, ¿no? Como lo vio Odiseo, nos enamoramos al principio, pero ante la primera dificultad queremos ¿no? Regresar al punto de partida y que no me molesten. Bueno, en sí, los niños pasa mucho eso también desde chiquitos. y también el ayudarlos a vencerse y a resistir contra sus propios, sobre su desánimo, Sí, sobre la crítica, porque por ahí los compañeros no hacen eso, entonces ellos se sienten tontos al lado de sus compañeros por ser de determinada manera. Entonces, eh, bueno, como decía Cintia recién, desde pequeños, bueno, ayudarlos a vencer en eso y teniendo en cuenta que cada niño es distinto también, que hay personalidades y personalidades. totalmente, totalmente. Incluso no solamente salir de la comodidad, sino también lo unimos un poco a lo que hablamos en la primera parte de este tema, que es que ya el varón, por estar siendo tan atacado en esta cultura que le toca vivir, también se siente menospreciado, se siente menos, se siente inferior, se siente desubicado. Entonces, el decirle no, o sea, vos podés, o sea, perseverá en esto, aunque no lo veas, aunque pareciera que no corresponde porque todo lo que te rodea te dice lo contrario, bueno, no, perseverá. Sí, Y incluso les vamos a tener que enseñar, bueno, vos tenés un niño un poquito más grande, pero a perseverar en cosas que antes eran aceptadas socialmente, como por exacto. ejemplo la caballerosidad, el no tratar mal a una nena, Ujú, en mi caso, por ejemplo, las hermanas, el ser caballero con ellas, con la mamá. Son cosas que antes creo que la sociedad ni se planteaba porque se veía en el día a día, pero eso exacto. está tan perdido y está tan mal visto, como decía Cintia recién, el hombre caballero, valiente, es atacado, que bueno, decirles no, vas bien, sé bueno con tus compañeras, sé respetuoso, dale la silla, cosas Exactamente. básicas que se han perdido totalmente y que están muy mal vistas también. Sí, totalmente, totalmente.
Así que bueno, ahí, bueno, y la última que tenemos acá es la constancia, que justamente ayuda a robustecer la voluntad, ¿no? Y en la voluntad también todos somos, estamos heridos, ¿no? En esa parte, pero el varón también está bastante herido en la voluntad y muchas veces hay que ayudarlo, incluso la mujer, ya sea la madre, ya sea la esposa en su momento, etcétera, los tiene que ayudar a ponerse sobre sus propios pies y decir, bueno, lo que se empezó se tiene que terminar. Y eso desde chiquititos. La comida, no sé, el guardar los juguetes, el lavarse los dientes, no sé, la tarea del colegio, lo que sea. Lo que se empieza se termina. Nada de dejar las cosas por la mitad o empezadas. Así que bueno, tenemos ahí unas cuantas virtudes para meditar, a ver si las estamos poniendo en práctica, si se las estamos enseñando a nuestros niños y en primer lugar si las estamos practicando nosotros para ser ejemplo, ¿no? Como decíamos al principio. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo educar a nuestros varones en el heroísmo, ¿sí? Propiamente vamos al tema que nos reúne hoy con después de esta introducción que era necesaria para poder entender lo que viene ahora, ¿sí? Y nosotros acá planteamos dos términos, digamos, que son, digamos, muy similares, si se quiere, pero bueno, tienen algunas diferencias que queremos notar acá. ¿Pero por qué? Porque para educar a nuestros varones en el heroísmo necesitamos mostrarles, plantearles y inundarlos de modelos que sean realmente grandes. Y esa palabra modelo, ¿sí? La podemos, digamos, sustituir por palabras muchísimo más adecuadas para lo que vamos a hablar, que son justamente el arquetipo y el héroe. No sé si querés empezar, Meli. Sí, bueno, primero decir la necesidad de educar en arquetipos, tanto para la vida de nuestros niños como en la vida de las naciones. Lo dice muy bien, lo Sí. explica muy bien el padre Alfredo Sáenz, que lo ha dicho en repetidas ocasiones. Nosotros en el primer video hablamos mucho en cómo, sobre todo la educación actual, está Sí. teniendo una formación utilitarista, de un hombre consumista, industrioso. En el marco de la educación, lamentablemente cada vez encontramos menos arquetipos. De hecho, estamos ante una educación masificada donde no se va a buscar presentar vidas excepcionales. Entonces, Exactamente. si tenemos la gracia de una escuela que lo haga, bueno, agradecer realmente y acompañar, pero si no nos corresponde a las familias mostrarle a estos modelos que el niño necesita, porque necesitamos trascender. Nosotros hablamos bastante también en el video anterior de esa situación en la que se encuentra el varón y necesitamos trascender. Si el hombre no trasciende para arriba, trasciende para abajo. Entonces, ¿qué modelo les estamos mostrando? Como decía Exacto. Cintia recién. Arquetipo ahí Cintia muy bien ha puesto la etimología de la palabra, hace referencia a una marca, a un golpe original. Ese es el significado de la palabra arquetipo. Es verdad que el arquetipo supremo es Dios, porque en él se reúne todo en grado sumo, pero bueno, muchas de estas virtudes que nombraba Cintia recién están en un grado elevado en personajes concretos, ¿sí? Nosotros vamos a hablar cada una desde su área específica, pero en la literatura y en la historia abundan muchísimos. O sea, sería yo Exacto. creo que incontable la cantidad de arquetipos que podemos presentarla. Entonces los arquetipos son necesarios. Los niños los necesitan para elevarse, para trascender, porque aparte es natural el deseo de Exacto. trascender. Eso no lo podemos negar. Entonces, el arquetipo despierta en el niño admiración. Percibe en el otro esa belleza física, esa belleza moral que escasea tanto hoy en día, la bondad. Entonces, la admiración que va de la mano, que también lo va a decir Cintia ahora, lleva a que el niño vea ese personaje y diga, yo, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Yo quiero ser como él, yo quiero Exacto. ser un Odiseo, como decías vos recién, un San Martín. Me encantaría dar la vida por la patria, como los héroes de Malvinas. Entonces, los necesitamos. Y el Sí. arquetipo no solamente influye en la inteligencia, sino también en la voluntad, porque nos mueve
nos arrastra a imitar lo admirado. Exacto. Por eso son tan necesarios. Exacto. Y una cosa con respecto a algo que dijiste anteriormente, eh, que es verdad que si tenemos una buena escuela que nos acompañe, y justamente uso esta palabra a propósito, que nos acompañe en esto de educar en el heroísmo, en mostrar arquetipos, héroes, modelos, etcétera, demos gracias, pero en realidad los primeros, aún teniendo esa escuela que acompañe, somos nosotros los padres los que tenemos que mostrar estos modelos y hacerles cotidiano su relación con este tipo de modelos. Y hablamos, Melissa hacía referencia al arquetipo por sobre todos los arquetipos que es Dios, ¿no? Pero después a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que lo pueden ver, ¿no? Que no es tan lejano, digamos, ¿no? Que justamente se hizo hombre para eso, ¿no? Y que es nada, la suma de todas las virtudes. Y después incluso tenemos a los santos para poder imitar, y así vamos bajando, ¿no? Los héroes históricos, los héroes literarios, como decía Melissa. Pero aún digamos, por debajo de todos ellos y en primer lugar invirtiendo la pirámide, somos los padres. Hay un ejemplo muy bonito en el libro que siempre recomendamos de Sergio Jiménez, La paideia de la contemplación y la aventura, que dice que lo primero que debe llevar a admirarse a un niño es ver, por ejemplo, a su padre llegando del trabajo después de una larga jornada laboral de mucho cansancio, con una sonrisa en el rostro y dispuesto a compartir momentos con su hijo, con su esposa, ¿no? O sea, miren cómo ya el primer héroe que tienen que ver los niños son sus padres, ¿no? Una madre que está ya sea trabajando o ya sea todo el día con sus hijos en casa, que lo hace con alegría, que tiene paciencia, que responde 1500 veces las preguntas que nos hacen, que no nos estamos quejando, ¿no? Todo el día. Bueno, esas son las primeras muestras de modelos heroicos, ¿sí? Que nuestros hijos tienen que amar y que después les va a permitir reconocer también a los otros héroes en la historia, en la literatura, en la geografía, ¿no? En la vida de los santos, etcétera. Y Así es que eso. verdad que conociendo las virtudes que vos nombraste recién, tenemos miles de situaciones cotidianas para ser heroicos, digamos. Por ahí si las viviésemos mejor, como decías Claro, vos, la paciencia en el día a día. Ya de por sí, bueno, sabemos hoy por hoy que la revolución de una familia es heroico porque totalmente. sufrimos ataques constantemente, Ujú. sea cual sea el número de hijos, la edad, lo que sea. Sí. Pero bueno, sí, ser nosotros, de hecho, es el llamamiento final también que queremos hacer, ser los primeros héroes nosotros. Exactamente, sí, que ellos se enamoren del heroísmo porque vieron en sus padres a los primeros héroes. Y es verdad, como decía Meli también, que esto lo tomamos del padre Sáenz, que en otras épocas todos tuvieron sus arquetipos muy marcados, ¿no? Tenemos a los griegos que persiguieron siempre a esos arquetipos relacionados con lo bello, con lo bueno, en los medievales al santo, al caballero, a los anglosajones con el gentleman, ¿no? Que tan característico, a los japoneses con el samurái, y así cada cultura tuvo su arquetipo. El tema es que nosotros, como decía Melissa, hoy no tenemos un arquetipo y porque vivimos en un mundo en el que el modelo es el consumista, es el homo faber, es el utilitarista, etcétera. Entonces tenemos la obligación y la necesidad de buscar esos arquetipos en otras culturas, ¿no? En otros tiempos. Y, y bueno, sabemos que, digamos, los arquetipos principales, ¿no? Los que reúnen, digamos, todo lo que tienen los demás son los grecolatinos, ¿no? Así que siempre mirando a los héroes de la mitología, perdón, de la mitología griega, a los héroes homéricos, etcétera. Pero bueno, vamos a ver el héroe, ¿no? Porque dijimos el arquetipo viene del griego, es este golpe que deja una marca original, ¿no? Que nos mueve a imitarlo. Y el héroe también tiene algo de esto. De hecho, deriva del latín hero, que deriva a la vez del griego heros, que es ellos que reconocían en esta palabra, el jefe militar épico, un semidios, que era un ser superior al común, pero propuesto para ser imitado. Y es un poco lo que pasa con los arquetipos que les decíamos recién, ¿no?
los santos, los caballeros, los griegos en su época y demás, no era que todos los arquetipos planteados eran la suma de las virtudes y eran perfectos. No, no lo eran, pero se destacaron por esta lucha, por esta fortaleza, ¿no? Este vencerse a sí mismos. Y eso es lo que nos tiene que enamorar y llevarnos a querer imitarlos, ¿no? Entonces, los héroes son aquellos que despiertan el sentido del heroísmo y causan admiración. ¿Por qué? Porque vemos que a pesar de todo buscan vencerse y trascender, no porque sean perfectos en sí mismos, solamente, salvo el caso de Dios ¿no? Bueno, y la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor, el resto carecían de la perfección, eran tan humanos como nosotros. Bueno, se pudieron vencer y eso es lo que nos dejaron como ejemplo. Muy bien, vamos ahora, justamente hablando de ejemplos, a los ejemplos concretos que queremos dejarles acá como inspiración. Son solamente unos poquitos ejemplos que quisimos hoy traerles y también de alguna manera como criterio para que ustedes también puedan seleccionar buenos arquetipos y héroes para presentarles a sus hijos. Vamos a ir presentando uno y uno, digamos, para ir echando entre la historia y la literatura. Así que empieza Meli con la historia. Sí, como, bueno, es algo que buscamos siempre desde las dos cuentas. Nadie busca imponer nada, Totalmente. sino que formar criterios, porque siempre decimos lo mismo, cada familia es única, cada situación es única, y bueno, no quiere brindar eso, criterios. Exacto. Bueno, yo justo Cintia decía el tema de que hoy por hoy no tenemos arquetipos, y es que la historia, que es maestra de la vida, maestra vita, es escuela de vida, y es la materia que más se presta para educar en arquetipos, Sí. en la escuela, por ejemplo, en la educación. Desde Homero y Hesíodo, que les presentaban a los griegos estos modelos con las virtudes que tenían que tener los ciudadanos de la polis, hasta el día de hoy. No por eso la historia es la materia más ideologizada hoy por hoy en el sistema educativo. Incluso nuestros héroes, hablo en el caso de Argentina, cada vez están siendo más atacados, vapuleados, se revisa su historia para encontrarles, para achacarles defectos, que a ver, reconocemos que eran humanos, no iba a decir que no, pero de alguna manera desprestigiar al héroe, por lo menos en el caso nuestro de Argentina. Y ocultarlos también, directamente También borrarlos de la borrarlos de faz. la historia. Sí, de hecho, nuestro sistema educativo, en el caso de Argentina, casi Y de la toda historia mundial, Latinoamérica, porque eh, repetimos, por lo menos en sí, Latinoamérica, repetimos modelos, estos sí, modelos. estos modelos malos. Los griegos casi borrados, los héroes medievales ni se nombran, entonces no pasa por casualidad, ¿no? Esto nada es casualidad. Entonces, saber que la historia es maestra de vida y que a los niños y a los jóvenes les encanta la vida de los héroes. ¿Por qué? Por la grandeza de los héroes, por las situaciones límites que viven, que no significa que no tengan problemas, todo lo contrario. Y hay algo muy importante para la sociedad actual, por el contraste que ven entre el bien y el mal. Cuando nosotros le presentamos las historias, es importante eso en una sociedad que está queriendo borrar esas diferencias, donde el malo no es el malo, bueno, seguro Cintia ya lo va a contar, pero esta especie de construcción del héroe que nos brinda la literatura actual, Ujú. bueno, es bastante grave cuando queremos presentar a los héroes. Así que, y uniendo a lo que decía Cintia recién, estos héroes históricos, yo voy a contar algunos, les ayuda a ellos también a formar una jerarquía moral y nos va a ayudar a nosotros a formar su conciencia moral. Exacto. Y les va a dar un testimonio concreto, que era lo que decía Cintia, se tiene que volver algo de todos los días. ¿Por qué? Porque le va a dar un testimonio concreto que nos va a ayudar a respaldar otro tipo de formación que nosotros le estamos dando. A mí, Ujú. Cintia le debe pasar, quizá más que a mí, que por ahí estamos hablando alguna enseñanza moral y los chicos dicen, ay, sí, como tal personaje, ¿no? Como David, como Daniel en el Pozo de los Leones. Bueno, eso mismo es lo que buscamos. Exacto. Eh, un primer criterio es que cuando les enseñamos la historia alguna historia de un héroe, por ejemplo, hablarles del aspecto físico es importante,
colocarlos en el tiempo y en el espacio, en la situación que está viviendo el héroe, haciéndolo atrayente, haciendo que el personaje piense. Por eso es importante el tema de la prudencia que decía Cintia, de todas sus acciones son premeditadas, no actúa porque quiso, dando rienda suelta a sus deseos. Y a veces lo hacen y después se arrepienten. Entonces, Exacto. que piensen, que hablen, que usen el diálogo, presentarle escenas claves. No hace falta que le contemos toda la historia, ¿no? Presentar escenas claves donde se ve patente esas virtudes que decíamos recién, o se ve patente la prudencia a la hora de elegir, etcétera. Bueno, yo para empezar hemos elegido súper escueto, digamos, porque sería imposible hablar. La historia nos ofrece un montón de ocasiones para hablar de heroísmo, sobre todo las grandes batallas, las reconquistas, la defensa de los débiles, la defensa de la justicia, del honor, de las mujeres, la propagación por la fe, como decía Cintia recién en el caso de Cristóbal Colón. Un primer héroe del que les quería hablar es de David, el famoso rey David. La historia es bastante conocida, así que voy a ser breve, pero contarle a los chicos primero que cómo era físicamente, de talla baja, que era un pastor, que era un simple pastor que fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Y bueno, contarles la escena donde lo vemos bien como héroe, que es su lucha contra Goliat, ¿no? ¿Cuántos Goliat tienen hoy por hoy los niños que combatir? Con los cuales pelear. Este filisteo que se paseaba frente al campamento de los judíos, hostigándolos, ¿no? Y diciéndoles quién quiere pelear conmigo, hasta que David, que es mandado por su papá a llevarle víveres a sus hermanos, eh, escucha que el rey Saúl había prometido a quien venciera a Goliat darle la mano de su hija y riquezas. Bueno, David, que era un simple pastor, pero que confía en que lo que él había aprendido cuidando a sus ovejas, que era que cuando lo querían atacar los leones, él los había peleado contra ellos, etc. Aunque todos se burlan de él, decide enfrentarse a Goliat, rechaza las armas que le da Saúl, porque confía en lo que él sabe, que él no sabía manejar armas, que sabía manejar su onda. Se pone esas 5 piedras en el zurrón de pastor y con su callado se presenta a Goliat, quien también se burla de él, ¿no? Esto es importante para trabajar también con los chicos en esta sociedad Exacto. donde el tema bueno, el bullying está tanta rosca con ese tema, ¿no? Eh, bueno, conclusión, David vence a Goliat, se va a convertir en el próximo rey. David después sabemos que va a tener varias metidas de pata porque sus pecados, la misericordia que tiene Dios hacia él, pero ¿por qué elegí a David? Porque podemos ver bien cómo las limitaciones físicas, las limitaciones de instrumentos, esto que les decía recién, él no sabe luchar con el arco, con la espada en ese momento, pero el convencimiento de que su fortaleza está en Dios. De hecho, él se lo dice Exacto. a Goliat: mi ayuda es el Señor, del que vos te burlás. Entonces, eh, ese convencimiento de él, de que los conocimientos que él tenía cuidando a sus ovejas, que él había protegido a sus ovejas, lo van a ayudar a vencer, ¿no? A vencer a ese gigante. Y es lo que decía al principio: ¿cuántos Goliat tenemos hoy para vencer en el día a día? Entonces, el primer ejemplo es un simple pastor que logra vencer al gigante al que nadie se le animaba. Exactamente, muy bien, me encantó. Y bueno, y en la literatura pasa lo mismo porque si en la historia se los oculta, se los reescribe, etcétera, bueno, en la literatura moderna se ha borrado, pero completamente, la figura del héroe. Hoy incluso se llama héroe a lo que en realidad es un antihéroe y se fomenta, ¿no? Este antiheroísmo, ¿no? Y entonces hay que volver a los clásicos. Los que me conocen también en los programas de literatura en familia que ofrezco desde Casa de Oro, saben cómo continuamente hago hincapié a que hay que volver a los clásicos. Y no por eso decir que toda la literatura moderna es mala y no hay que leerla, todo lo contrario. Con criterio
podemos al día de hoy todavía encontrar buenos libros. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a encontrar esos buenos libros? Conociendo justamente bien a los clásicos, sabiendo las características que tienen, esto de que le hablan al alma humana, a las problemáticas que tenemos todos los seres humanos, los que estuvieron antes, los que estamos ahora y los que van a estar después. Esas problemáticas que, por ejemplo, nos impiden trascender, que nos impiden mejorar, eh, no las problemáticas más eh, del día de hoy que plantea la literatura moderna, en donde se queda en el hombre de hoy, con las problemáticas de hoy, y se encierra en el mundito de hoy. Entonces solamente se habla, por ejemplo, no sé, de feminismo, se habla de, no sé, de ideología, se habla incluso en literatura que está catalogada como para infantil y Sí, juvenil, ¿no? Aborto, eutanasia, suicidio, o sea, temas que realmente no son para nada para un niño, y mucho menos que eduquen el heroísmo. Y además de todo eso, están tratadas con precipitación, están tratadas con ideología, están tratadas de manera efímera. Entonces, estos son criterios que quiero dejar para que ustedes también puedan encontrar, ¿sí? Y puedan seleccionar lo mejor para sus hijos. En mi caso yo no traje nombres propios, pero sí traje como grupos, ¿sí? Si se quiere, géneros literarios donde podemos encontrar a estos arquetipos, a estos héroes. Y el primero es el grupo de los cuentos tradicionales, esos cuentos que hoy les han puesto cuentos infantiles y en realidad no nacieron para niños, sino que nacieron en su tradición oral para educar a toda la sociedad y educar su imaginario moral, o sea, plantear bien lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que es feo, lo que es verdadero y lo que es falso. Se encargaron estos relatos, estas historias, de educar a millones de seres humanos, ¿no? Y gracias a Dios hoy los tenemos gracias a los recopiladores, ¿no? Que bueno, hicieron que llegaran hasta nuestros días. Y ahí tenemos ejemplos también. Por ejemplo, un pulgarcito que, siendo también de talla pequeña, ¿no? Incluso más pequeño de lo normal, que se pone al hombro a todos sus hermanos y no solamente los saca de un bosque en el que sus padres los abandonan por falta de alimento, sino que también se transforma en un mataogros, en un matagigante, ¿no? Porque defiende a sus hermanos siendo tan pequeñito. No por la fuerza, sino por la inteligencia, por la astucia, incluso por la prudencia, ¿no? Tenemos ese caso, también tenemos, y por nombrar tres nada más que voy a nombrar, ¿no? Juan y las habichuelas mágicas, en donde también un niño huérfano de padre que tiene que ayudar a su madre y que cree realmente si se quiere, en lo sobrenatural, no ha perdido esa mirada de niño, ¿sí? Que sí ha perdido su madre, y cree en lo mágico. Entonces, bueno, crece esa planta gigante que llega hasta el cielo y logra recuperar los tesoros de su padre en el castillo del gigante, ¿no? También con fortaleza, con astucia, con prudencia. Y por poner un ejemplo de una mujer, ¿sí? Que en este caso es la Sirenita. ¿Y por qué siempre trato este caso? Porque lamentablemente la han deformado totalmente a la historia, empezando por Disney, en donde todos los cuentos terminan comiendo perdices y viviendo felices, cuando en realidad la historia de la Sirenita es totalmente diferente, es realmente una entrega, ¿sí? Por amor, un sacrificio y un arrepentirse de las malas decisiones que ha tomado y hacerse cargo. No voy a contar el final y se los dejo como tarea para el hogar para leer el original. Pero realmente después quisiera que me anoten acá en los comentarios de la cajita qué final les pareció mejor, si el original o lo que hoy nos muestran como el final de la Sirenita a partir de Disney para abajo. Así que bueno, los cuentos tradicionales son realmente no sé, un cúmulo de héroes que podemos plantear a nuestros hijos y que no nos vamos a quedar nunca sin, porque son millones. Así que con solo educar en los cuentos tradicionales ya tendríamos un montón.
Y yo agregar dos cosas, porque por ahí también he compartido bueno, la Sirenita, sí, coincido plenamente. No vamos a contarle el final a nadie, pero lean el original de Sí, Andersen porque sí, es imperdible. Y léanlo con los niños. Dos cosas que agrego. Cintia dijo, es verdad que no estaban hechos para niños. No subestimemos a los niños con las lecturas. Yo me quedaba admirada de lo que dicen mis hijas cuando terminamos de leer, de cuentos que por ahí uno dice, ay, no sé, me da cosa, sí, le son va a muy chiquititos. impresionar. No, no, totalmente. Y otra cosa que dijo Cintia, que dijo, tenemos gracias a los recopiladores cuidar siempre las ediciones, averiguar bien, porque bueno, las recopilaciones actuales están bastante tocaditas por ahí de ideología, entonces Sí, yo lo que mientras más viejas, mejor, claro, por lo que me ahí. refería es a reconocer el gran labor que hicieron un Andersen, los hermanos Grimm, Ah, no sé, no, Andrew Lang, Perrault, etcétera, que realmente con hablando así a lo moderno, con su mochilita al hombro, fueron recorriendo un montón de sí, países de Europa, incluso Andrew Lang llegó mucho más allá, fue a Oriente, etcétera, recolectando estos tesoros justamente para que no se perdieran, porque ya era evidente que se habían dejado de contar. Entonces tuvieron que ir a los ancianos, ¿no? A la gente mayor, a pedir que se los relataran para ponerlos por escrito. Y cuando hablamos de originales nos referimos a esas recopilaciones de ellos, no a recopilaciones o antologías de editoriales que se toman la licencia de hacer sus propias claro, versiones y ahí es donde entramos en problemas, ¿no? Ir sí, a las sí. recopilaciones de ellos, ¿no? Los originales. Y está muy bien esto que dijo y yo me lo salté y es importante. No lo subestimemos. No fueron escritos para niños en el sentido de que hoy hablamos de cuentos infantiles, pero Ujú, sí fueron escritos para todos. Incluso tanto los ancianos educaban a la aldea, ¿no? A la ciudad, pero los padres o los abuelos educaban a sus hijos en sus hogares. Entonces fueron hechos para todos. Y lo que yo siempre recomiendo en los programas de literatura en familia es que incluso los papás, ¿no? Todos deberíamos leer un cuento todos los días, porque, como siempre digo, tienen la capacidad de ordenarnos las ideas. Tiene la capacidad esa. En un mundo en el sin que duda. parece que todo da lo mismo, el cuento tradicional nos ordena las ideas. Doy fe totalmente, es así, tal cual dice Cintia. Por ahí uno piensa que les va a hacer mal, que como no van a entender. No, 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 no. Vamos, y vamos sembrando la semilla. Quizá más adelante, cuando los volvamos a leer, le encuentran la rosca, pero no, totalmente, no dejemos de leer. totalmente. Bueno, Bueno, sigo yo, les contaba recién que está bueno evocar el espacio en el que actúa el héroe, ¿no? Darles, no, no hablar del héroe suelto, es importante el contexto. colocarlo en contexto, un tiempo y un espacio. Entonces, yo acá el segundo ejemplo que elegí, que en realidad me inspiró Juanjo, el hijo de Cintia, que fue el que mostró interés por este rey. Bueno, contarles qué fueron las cruzadas, contarles qué era el mundo islámico, qué habían conquistado, también podemos mostrarles en un mapa cómo fueron avanzando por el norte de África, conquistando África, pasaron a España. Eh, los chicos nos pueden decir, bueno, pero nosotros que también venimos de España, ¿por qué no somos turcos? ¿Por qué no somos muros? Bueno, ahí meter el tema de la reconquista, de las cruzadas. Bueno. Exacto. Acá contarles brevemente, presentarles este rey para que ustedes después lo busquen, lo conozcan. Un rey que le tocó vivir la etapa de Saladino, que era el gran líder del mundo islámico, que avanzaba sobre Jerusalén, que quedó huérfano su padre, que era el rey de Jerusalén, murió cuando él tenía 13 años. Inmediatamente se le busca un regente, una lucha de poder alrededor suyo, que él en realidad va a mostrar mucho carácter en medio de esa lucha, educado por un historiador que era Guillermo de Tiro, gracias al cual nosotros conocemos las crónicas, Claro. porque va a escribir la historia de las cruzadas. Y algo importante, que recién hablábamos del aspecto físico del humano. A este joven, Balduino, que en realidad es Balduino IV, va a ser conocido el rey Balduino IV, rey de Jerusalén, le diagnostican a los 14 años lepra, ¿sí? Una enfermedad muy común en esa época y sabemos cómo también era la mentalidad de la época respecto
a la lepra. Eh, aún así, aún así, frente a este enemigo que tenía, 6 veces se enfrentó Balduino con Saladino. Una sola vez fue vencido por Saladino y las otras veces lo replegó totalmente. Eh, y yo voy a contar, para no hacer largo ni extenso, el rey que es conocido como el rey leproso, un acontecimiento que según Guillermo de Tiro, que es el historiador que les comentaba recién, es la acción más heroica y más hermosa de todas las cruzadas, así lo dice en las crónicas. Y es que cuando Saladino quiere, hace varios intentos para ir a Jerusalén y el rey lo rechaza, ¿no? Cuando Saladino quiere avanzar hacia Jerusalén, llega primero a Ascalón, una ciudad antes de Jerusalén, con unos 26.000 hombres, frente a los cuales Balduino tenía 400 nada más, o sea, así nada. Y al ver los poquitos hombres que tiene Balduino, Saladino dice, bueno, dejo algunos hombres acá y avanzo directamente hacia Jerusalén. Resulta que este rey anima a sus soldados que con el estandarte, con la cruz, van a avanzar, se meten entre los turcos eh, con una furia tal que cuentan los soldados en las crónicas que a medida que más luchaban, veían que más grande se hacía la cruz del estandarte. Y cuando Saladino estaba llegando a Jerusalén, se sorprende porque ve aparecer por el lado derecho a Balduino con esos pocos hombres que él había dejado, pensando que ya estaban muertos, Claro. vencidos. Y bueno, y así hizo varias veces Balduino, peleando hasta el final de su vida. De hecho, la lepra, bueno, hacía que su cuerpo estuviera ya bastante desgastado, que temieran por su vida. Muere finalmente a los 24 años, eso vamos a decir, bastante joven, pero bueno, es un caso parecido al de David, que les decía recién, ¿no? Eh, las limitaciones físicas, en este caso una enfermedad, no sus condiciones naturales, que lo acompañó durante los mejores años de su juventud, que lo llevó a la muerte, no fue obstáculo eh, para que él sea el héroe que fue. Y quería leerles brevemente lo que se dice de él. Dice, estoica, un cronista, dice, estoica de dolorosa figura, tal vez la más noble de la historia de las cruzadas, figura del heroísmo bajo las pústulas y las escamas que lo cubren, fronteriza de la santidad, pura efigie de rey francés, a la que se desearía haber extraído de un injusto olvido para situarla al lado de un Marco Aurelio o de un Luis IX. Ese es ese, ese joven lleno de justicia, de fortaleza, de piedad. Que bueno, Sí, que es lo que les decía, la limitación propia de la enfermedad sí no fue que obstáculo. incluso investigando con Juanjo, tenían que ayudarlo a subir al caballo, tenía que ir con una máscara cubriendo su rostro porque era la parte más afectada por la enfermedad que tenía y que incluso ya en las últimas veces ni siquiera peleaba, sino que se subía al caballo por el mero hecho de que cuando su ejército Sus soldados, lo sí. veían en el caballo al frente, en ese estado, la admiración que les causaba, volviendo a lo que el héroe causa, ¿no? La admiración que causan en los demás, se olvidaban de todo y eran realmente invencibles. Entonces, realmente una figura que por lo menos yo no la conocía hasta que me la hizo, me la presentó Juanjo. No, incluso también lo que vos decías recién, ¿qué admiran de él? Admiraban también el que él venciese esas dificultades propias de su enfermedad. Cualquier otro Exactamente. diría, y su sentido del deber. Él Ujú. era el rey, él dirigía los ejércitos, pese Exacto. a su enfermedad, Su que enfermedad. realmente en la toma esta de Jerusalén que comenté yo recién, terminó muy mal él físicamente. Creían que ya moría en ese momento. Ujú. Entonces, bueno, otro ejemplo más para presentarle a los chicos. Exactamente. Y bueno, desde el lado de la literatura, yo voy a unir acá dos, ¿no? La tradición grecolatina con todos sus héroes mitológicos y todo lo que tiene que ver con las historias homéricas y las leyendas medievales o cantares de gesta, ¿no? Acá tenemos bueno, a los grandes personajes de Homero en la Ilíada, en la Odisea, incluso tenemos a la
a los personajes de Virgilio en la Eneida, ¿sí? Eneas. Y en las leyendas medievales o los cantares de gesta a los grandes héroes nacionales, ¿no? Tenemos al Cid Campeador, a Rolando, a Sigfrido, al Beowulf. eh, y a veces nos quedamos simplemente con el Miocid porque, bueno, nosotros tenemos un amor muy especial por España y sin embargo nos perdemos, ¿no? Todos los otros que son realmente modelos muy grandes para nuestros hijos. Pero los uno, además de porque, bueno, de alguna manera tienen una relación muy estrecha unos con otros, es porque en todos en realidad, en todos los ejemplos que va a presentar Melissa, en todos los ejemplos que voy a presentar yo pasa lo mismo, pero sobre todo se da en los personajes de tradición grecolatina y de leyendas medievales, que es el tema de que nos llevan, de alguna manera, a hacer catarsis. Esa palabra, ¿no? Propia de los griegos, ¿no? Que la toma Aristóteles, y que toda buena historia, toda buena historia de héroe, nos debería nos debería llevar hacia a hacer una buena catarsis. ¿Y qué es eso? Es justamente leer la historia y de alguna manera sentirnos identificados, conmovernos con eso que estamos leyendo. En el caso de los griegos era con eso que estaban viendo representado en la tragedia, ¿no? Pero hoy nos pasa a nosotros como lectores, si la historia es realmente buena, es un clásico y el modelo presentado está bien presentado, nos lleva a conmovernos y nos lleva a hacer de alguna manera, diría yo, una meditación de cómo estamos viviendo, ¿no? Una reflexión más que una meditación. Y decir, bueno, ¿con quién me estoy eh, eh, identificando? ¿Con el héroe o me estoy identificando con el malo, ¿no? Si yo tomo, incluso hasta condolernos y decir, bueno, tener piedad del personaje, ¿no? Si tomó una mala decisión. Y también decir, bueno, no voy a ir por ese camino porque ya conozco las consecuencias, ¿no? De tomar tal o cual decisión. Y esto lo hago referencia a esto también, porque la catarsis lo que nos pide evitar es caer en la moralina, digamos, que yo llamo, ¿no? Es ese tratar de ponerle a toda historia una moraleja, ¿no? La típica frase que le decimos a los niños después de leer Pinocho, ¿no? No mientas porque te va a crecer la nariz como Pinocho, ¿no? Y en realidad el cuento tradicional, la tradición grecolatina, las leyendas medievales, etcétera, los personajes históricos, educan ellos en sí mismos. No necesitan que nosotros bajemos línea sobre lo que se está leyendo. No necesitamos que lean una moraleja expresa, explícita. Ellos solitos lo van a poder hacer. Y obviamente después nosotros vamos a acompañar en esa educación cuando ellos nos compartan sus reflexiones, cuando haya una charla abierta en familia en una cena o cuando vengan a preguntarnos alguna duda. Pero en sí mismo durante la lectura, el clásico, el personaje, solito va a educar y va a mostrar, digamos, lo que es bueno y lo que es malo, porque incluso, ojo, así como por ejemplo, no sé, tenemos el avaro de Molière, en donde no hay un héroe que se nos presenta al principio, ¿no? Por más que él después encuentra su salvación en la generosidad, en el avaro que se nos presenta, o por ejemplo en Canción de Navidad de Dickens, tenemos un personaje realmente que nosotros decimos, bueno, no me quiero parecer a ese personaje. Entonces, ante el opuesto, también podemos nosotros lograr que nuestros hijos aprendan a tomar buenas decisiones y a tomar buenos ejemplos. Así que bueno, No, y también respecto a lo que decías, también como contemplando las acciones de los héroes, ya sea literarios o históricos, puedan encarar desde otro ángulo un montón de realidades humanas que hoy por hoy no saben cómo manejar por ahí el dolor, el fracaso. Por eso también está bueno presentar, yo ahora lo voy a decir igual porque me viene justo lo que decías va muy relacionado con el personaje del que voy a hablar ahora, pero que ellos vean también que son situaciones que ellos pueden vivir en su vida también, exactamente. aunque en otro contexto, obviamente. Bueno, el personaje del que yo les voy a hablar ahora es también en el contexto del mundo árabe, que era el que les decía recién, pero esta vez en España, ¿no? La reconquista de España. En un siglo, el siglo de la cristiandad, que es el siglo XIII, el siglo de las catedrales, de la Suma,
de Inocencio III, que fue el papa que llama un poco, que reúne un poco las características estas de la cristiandad. Este rey, que lo elegí por algo que les quiero comentar acá, mamás que nos están viendo, y es por la influencia que tuvo su mamá en la educación de este rey, que va a ser un santo. Fernando de Castilla era hijo de Alfonso IX y de Berenguela. Berenguela está unido a un personaje histórico femenino que, si no lo conocen, lo tienen que conocer, que es Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra. Bueno, fue reina de Francia, de Inglaterra. Ella era su abuela. Era la Berenguela, es hermana de Blanca de Castilla, mamá de Luis IX de Francia, o sea que estamos hablando de dos primos santos, dos primos reyes, que les tocó vivir una misma época. Berenguela tuvo una gran influencia en la educación de su hijo, y ahora les voy a contar en qué tipo de educación. Y una relación muy especial entre ellos dos. Los unía una religiosidad muy profunda a los dos, que bueno, por algo él es el santo que fue. Cuentan las crónicas de la época que doña Berenguela le dio una esmerada educación y que Fernando solía leer mucho historia y leer mucho las leyendas, donde él fue conociendo a estos héroes y fue viendo qué actitudes debía imitar y cuáles debía evitar. ¿Sí? Lo que decía Cintia recién. Y cuando el Papa Inocencio III convoca la Reconquista, que él era muy pequeño, él tenía unos 10 años, estaba en Burgos con su mamá, él vio la movilización de hombres hacia a esta cruzada y se fue formando en él ese ideal caballeresco, ese ideal de lucha por la verdad con las armas. Por eso Fernando, que se pasó su vida en campaña, eh, lo hizo con la convicción de que la guerra que hacía era santa, que era justa. Él no peleaba por gloria suya, que eso también es importante. Exacto. Él lo hacía por la gloria de Dios. No quería extender sus reinos, no quería llenarse de tierras, él quería propagar la fe. Esas eran, de hecho, cuentan los cronistas que cuando él entraba a la batalla, lo primero que hacía era mirar hacia el cielo, ¿no? Recordándole a Dios que lo hacía por gloria suya y no por él mismo. Bueno, excelente guerrero, misericordioso, una misericordia justa, eso es importante, Exacto. y una justicia misericordiosa, porque castigaba severamente al apóstata, a los falsos conversos, que fue muy común en esa época, pero fue muy benévolo con sus enemigos, con judíos, con musulmanes. De hecho, los musulmanes dan prueba de eso y sufrieron mucho con dolor su muerte cuando él murió. Una virtud que él tenía en un grado muy elevado era la justicia, que lo que hablábamos recién con Cintia en esta época que se ha perdido la honestidad, bueno, el sentido de la justicia. Otra eh, virtud, hija de la prudencia. Se preocupó mucho por administrar la justicia, por mejorar los usos y las costumbres, por elevar el nivel moral de sus súbditos, algo que hoy nos parecería realmente, bueno, de locos, ¿no? Sí, totalmente. En nuestros gobernantes. Y como gobernante fue muy importante tener la influencia de la historia, ¿no? Todo lo que él había visto que se tenía que hacer y lo que no. Cuentan que dormía muy poco y cuando un día le llaman la atención y le preguntan que por qué, que él era rey, ¿no? Tenía Claro. que dormir. Él dice, si ustedes duermen es No porque yo duermo. no lo hago, porque yo estoy procurando que ustedes duerman seguros. Así que bueno, una entrega total. Un rey que tuvo verdaderas costumbres cristianas, sumamente devoto a la Virgen, llevaba para todos lados dos imágenes. Una era la Virgen de los Reyes, que era el regalo de su primo al rey de Francia, y que la ponía en los campamentos. Y la otra, que era una imagen pequeñita de marfil, la Virgen de las Batallas, la llevaba él enganchado en su montura, que era la Virgen que llevaba en las batallas. Las dos están en la Catedral de Sevilla, que es donde reposan sus, sus restos. Y otra cosa que quiero decir importante, que es una virtud que no hemos nombrado, que no porque sean héroes no la tienen, y es que Fernando era muy amigo de la eutrapelia, virtud sumamente olvidada también hoy por hoy. Exactamente.
Su hijo, Alfonso el Sabio, cuenta que le gustaba mucho cantar, que era amigo de trovadores, que jugaba a las damas, al ajedrez, a los juegos de salón, que era muy, a ver, agraciado en el trato. Entonces, bueno, esto de la utropele. Y todas estas virtudes con una fuerte vida interior. Era realmente un hombre de oración, Claro. un hombre que, como les decía recién, devoto de la Virgen, devoto de la Eucaristía, que comulgaba con mucha humildad. Cuando él muere, inmediatamente se corre la voz de la muerte del rey y va a ser canonizado, digamos, no oficialmente por el pueblo, la gente le empieza a llamar el santo. ¿Y por qué elegí la vida de Fernando, además de la influencia de la madre, que era lo que les comentaba recién? Yo les conté que era primo de Luis Rey de Francia, los dos son santos. Pero hay algo importante, cuando educamos en la vida de los héroes, es importante mostrarle también a los chicos que no siempre la heroicidad significa vencer, o sea, no siempre tener esas virtudes y actuar como héroes significa que vamos a tener la victoria. Y en este caso se ve muy patente porque a Fernando le salió todo bien y a Luis no, digamos. Si lo vemos desde el punto de vista humano, a San Luis lo acompañaron los infortunios humanos, San Fernando no, tuvo una buena situación. Fernando no emprendió batadas sin vencerlas, Luis todo lo contrario, fue vencido en muchas ocasiones. Fernando vivió la prosperidad en el ejército y en su reino, a San Luis le atacaron las enfermedades, las pestes, de hecho va a ser eso lo que lo lleva a la muerte. ¿Qué nos muestran este tipo de ejemplos? Que el fracaso aparente, que el fracaso temporal, no hace imposible la fecundidad interior del héroe. Que Dios es Señor en la prosperidad y en la adversidad y que por los dos caminos podemos llegar a la gloria, ¿no? Por el camino de ventura y por el de desventura también. Totalmente, totalmente. Me encantó. Me hiciste acordar también a los mártires, ¿no? Que a los ojos humanos fueron vencidos, bueno, El como fracaso. nuestro Uh-huh. Señor, ¿no? El fracaso de la cruz, y sin embargo fueron a los ojos de Dios los mayores, eh, eh, las mayores glorias, digamos, ¿no? Las logros. Así que sí, totalmente. Me encantó. Y bueno, mi caso también, a los últimos dos ejemplos los voy a unir, no porque estén totalmente relacionados, pero se tocan en ciertas partes, y también porque no lo quiero hacer tan extenso, que son las novelas de aventuras y la fantasía heroica. Y también es muy necesario educar a los varones en este espíritu de aventura, ¿no? Que tienen que ser, bueno, volvemos un poco a las virtudes que hablábamos al principio, ¿no? Ser fuertes, unida esta fortaleza a la valentía, al arrojo, a la magnanimidad. Y todas las novelas de aventuras, y acá podemos nombrar a un montón que son muy conocidos, ¿no? Julio Verne, Emilio Salgari, Mark Twain, Stevenson y muchísimos otros más, que no deberían dejar de leer nunca los niños, y aunque son más, digamos, atrayentes para el varón, porque justamente tienen características más masculinas, igualmente hasta las mismas niñas no deberían dejar de leer alguna vez al menos una obra de Julio Verne, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con esto? Primero porque eh, si lo comparamos con los otros héroes de los otros grupos que les estuve comentando, acá el héroe muchas veces se emparenta en edad con el mismo lector. O sea, van a ser héroes niños o jóvenes. Entonces se sienten muchísimo más en esto de la catarsis, muchísimo más representados por este personaje heroico. Un personaje muy cercano a ellos, porque realmente no se ve nada particular ni asombroso en las características de ellos. Son niños que emprenden un viaje peligroso, que muchas veces saben cuál es la meta y muchas veces no, pero saben que tienen que vencer todas las vicisitudes que se les presentan para ser mejores. Y, y es muy importante ponerlos en contacto con este tipo de historias, porque de alguna manera representan la propia vida del ser humano.
que es un viaje para alcanzar la gran meta, que es la santidad, que es el cielo, la bienaventuranza, ¿no? Y que en ese viaje van a pasar miles de cosas y que tenemos que ser fuertes, templados, valientes, prudentes, para poder salir airosos y alcanzar la corona, el ideal ese por el que estábamos peregrinando, transitando, militando, ¿no? Así que las novelas de aventuras son muy, pero muy educativas. Y por otro lado, la fantasía heroica, que también tiene mucho de aventura, porque acá tenemos, por ejemplo, las grandes obras de Tolkien o de Lewis, ¿no? Acá tenemos al Señor de los Anillos, tenemos a las Crónicas de Narnia. Esta fantasía, ¿por qué? Porque en realidad son mundos creados por estos autores en los que realmente nosotros nos vemos sumergidos en un espacio y tiempo que no tiene nada que ver con el nuestro, y sin embargo sus personajes justamente tienen esta característica, la heroicidad, el buscar trascender, el buscar luchar contra lo que tengan que luchar, contra sí mismos y lo que venga de afuera, para algo mejor, para algo que es bueno, que es verdadero. Y acá quiero poner el ejemplo mayor, digamos, que muchos podrán decir, bueno, ya que hablo de Tolkien, voy a hablar de Frodo. Y en realidad no, quiero hablar de Bilbo. Quiero hablar de Bilbo Bolsón, que también aparece en El Señor de los Anillos, pero que tiene su libro, que es El Hobbit, que realmente es para detenernos a pensar en la figura de este Hobbit. ¿Por qué? Porque o sea, siguiendo un poco el criterio de Melissa, ¿no? Fijémonos en las características de este personaje. Un hobbit que dentro de todas las razas que plantea y que nos muestra Tolkien, es una raza pequeñita, que es de una comarca, que son muy de la utrapelia, ¿no? Muy de estar juntos y estar celebrando y comiendo y estar en lugares bellos y de la tranquilidad y de la naturaleza. Y sin embargo se le presenta en un momento menos esperado una aventura a la que no le queda otra que decir que sí. Y él en su interior corría sangre, digamos, de dos familias. Una familia más, digamos, hobbit, si se quiere, ¿no? Hobbit en el sentido de cómoda, y otra sangre también hobbit, pero que había tenido sus héroes, era más combativa, era más heroica. Entonces, ¿qué pasa? En él continuamente está esta pelea entre perseguir y quedarse en la zona de confort y en la comodidad de la comarca y de su agujero hobbit, o seguir esta sangre tuk que de alguna manera lo empujaba a hacer cosas grandes, ¿no? Y él decide seguir este empujón de su sangre más heroica, y realmente siendo el más pequeñito, el que no tenía experiencia con armas, el que nunca había salido de su agujero hobbit, el que logra llevar adelante a todos hacia la consecución de la misión, que era, bueno, justamente destruir matar a este dragón que venía haciendo tanto daño, ¿no? Y la figura del dragón, que no es por casualidad, ¿no? El dragón que siempre en la literatura nos muestra el mal, ¿no? La oscuridad, el pecado, el demonio, ¿no? Y él lo logra también. Venciéndose a sí mismo, porque vemos, pobre, la lucha, ¿no? ¿Por qué hago acá? ¿Por qué dije que sí, quiero volver a mi agujero hobbit? Tengo hambre, yo acostumbrado a comer 6, 7, 8 veces por día, a veces pasaban días sin comer, él siempre tan prolijo y con la ropa toda destruida termina, ¿no? Lastimado, burlado, porque cuando se dan cuenta de que en realidad no era lo que pensaban, empiezan a burlarse de él. Entonces realmente se sobrepone a todas estas cosas y termina, ¿no? Terminan venciendo al dragón, y él vuelve luego, ¿no? A ese lugar tan querido y tan anhelado, su comarca, su agujero hobbit, pero ya no era el mismo. Ya no era el mismo, ya había realmente madurado en muchísimos sentidos y ya era reconocido como un héroe. Pero como un héroe, y esto me hace acordar también al Evangelio, ¿no? En que en la propia casa no te van a reconocer, en tu propia casa, porque en realidad en la comarca
eh, se burlan, lo ven como un loco, no entienden cómo pudo haber hecho lo que hizo, y sin embargo recibía las visitas de los enanos, era respetado por los elfos, ¿no? Entonces, eh, presentar miren, nosotros lo leímos en familia hace muy poquito, en lectura en voz alta, y no saben cómo marcó a Juanjo esta historia. De hecho, el libro, no vimos película, no vimos nada, solo el libro. Y lo marcó totalmente. Y después volvimos después leímos después de eso las cartas de Papá Noel de Tolkien también, que retoma la figura de Bilbo, que retoma algunos personajes del libro El Hobbit, etcétera, y estaba fascinado, y estaba fascinado. Entonces, y de hecho juega a presentar las batallas y demás con sus juguetes. ¿Por qué? Porque se admiró la cara y sus comentarios frente a la historia que le presentábamos era de admiración. O sea, aunque no lo dijera con sus palabras, todo su rostro y su cuerpo decía, yo quiero ser así, o sea, yo quiero lograr esto, ¿no? Así que no, no, de alguna manera, no le neguemos, ¿no? Estas historias a nuestros hijos. No tengamos miedo. Muchas veces no, porque es fantasía, porque vamos a llenarles la cabeza de pajaritos y no sé qué, no. Y les digo esto porque a veces me llegan incluso preguntas o comentarios, ¿no? Con este, ¿no? Con este espíritu de ¿para qué tanto si le llenamos las cabezas de fantasía, de cosas que no son reales, etcétera? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar el conocimiento simbólico, o sea, el símbolo, el conocimiento poético que se perdió y que fue lo que educó a los grandes, ¿no? A toda la cultura grecolatina, a los medievales, se educaron con estas historias. De Entonces, hecho, no hay nada más triste hoy por hoy que ver chicos sin esa fantasía, sin esa imaginación, que no sean capaces de inventar juegos, algo con lo cual creo que hasta nuestra generación nos criamos, sí, nos divertimos hasta los 10 11 años inventando juegos, inventando totalmente, historias. historias. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que bueno, en estos 5 grupos que yo quise armar como para poder abarcar de alguna manera eh, de alguna manera géneros, ¿no? No al modo escolar, sino a algo que nos sirva más a nosotros como educadores, a los papás, etcétera, y nombrar, ¿no? Algunos personajes para que ustedes también se animen a investigar, se animen a buscarlos y a leerlos, sobre todo en voz alta, en familia, y puedan disfrutar incluso de los rostros de sus hijos y vean que lo que estamos diciendo es verdad. Los van a ver admirarse, los van a ver con sus ojos brillosos porque es la naturaleza nuestra, o sea, es eso lo que anhelamos, o sea, nuestra alma está hecha para eso. Entonces sería muy contradictorio y cruel nada, negárselas, como decía recién. Bueno, yo me encantó, sí, la verdad que lo he disfrutado un montón. El último ejemplo que elegí, que es un poquito más contemporáneo, lo elegí porque me sirve para cerrar varios criterios de los que venimos hablando y del tema en general. No voy a entrar en la parte histórica porque se haría muy tedioso, muy largo, pero simplemente ubicarlos. Estamos siglo XX, primeras décadas en México, un pueblo que siempre fue muy apegado a la tradición hispana, a la religión católica, donde comienza a haber una revolución ante todo eso, principalmente a partir de la década del 20, los gobiernos de los presidentes Carranza, Obregón, Plutarco Elías Calles, con el apoyo de Estados Unidos, comienzan eso que se conoce como la Revolución Mexicana. Y en este marco de la Revolución Mexicana, este personaje, Anacleto González Flores, un chico muy humilde, de una familia humilde, profundamente cristiana, abogado, primero hizo unos años de seminario, pero después estudió para ser abogado, se recibió de abogado. El maestro, le decían, porque era un intelectual sumamente abocado a la docencia, que va a reunir en torno a sí a muchos jóvenes. De hecho, se reunían en una casa en particular, en una época complicada, como les decía yo recién,
y un hombre que defendía a México, defendía a Hispanoamérica como heredera de la gesta española, denunciaba la revolución, denunciaba el protestantismo que se metía a través de Estados Unidos, y un formador de inteligencias y de voluntades, ¿no? Él decía que había que formarse, ¿no? Que había que aprender, porque estábamos, a ver si les va sonando, ¿no? Estábamos en una batalla de las palabras, decía él. Entonces, eh, formarse, leer, aprender. Si no podías leer o si no podías enseñar, apoyar desde otro lado, como difundiendo, vendiendo, comprando. Algo que hizo que yo me sentí muy unida y seguro Cintia también, él empieza la cruzada del libro. Entonces, sacar los libros malos de las casas y por lo menos que haya un libro bueno que se pueda leer en el hogar. Eh, Empieza a formar esos jóvenes, pero también a formar voluntades, que era lo que yo les decía recién. Anacleto denunció la pusilanimidad y el apocamiento de los mexicanos que no estaban haciendo nada Exacto. frente a lo que estaba sucediendo. Él decía hay que batirse hoy, hay que batirse mañana, hay que batirse siempre por la verdad. Y algo que retomamos lo de las virtudes del principio. Él le decía a los jóvenes que si no se dominaban a sí mismos, no podían, no iban a poder dominar la situación que estaba viviendo México. Entonces les decía, ustedes tienen que ser abanderados de su propia personalidad y caudillos de su propio ser. Por eso hablábamos de la fortaleza y de la templanza. La formación intelectual no basta, decía él. Entonces, esa insistencia en formar héroes, en que no se dieran a transacciones, a denunciar lo que les decía recién, el quedarse en la zona de confort, etcétera. Cuando comienza la Revolución Fuerte, en 1926, para aquellos que no lo sepan, un ejército nacional sumamente preparado, bien pertrechado, con apoyo de los Estados Unidos, frente a un ejército de campesinos, en su mayoría, que lo que querían era defender la fe religiosa, Exacto. porque había sido suspendido el culto, le habían quitado de lo que se había nutrido ese pueblo mexicano durante siglos. Recordemos la Virgen de Guadalupe, hoy que es Juan Diego, justo el día que estamos grabando. Eh, la lucha duró unos 3 años, se batieron estos campesinos, fue muy importante el papel de la mujer en las brigadas Santa Juanas de Arco, y los que no podían combatir rezaban, ¿sí? Combatían de rodillas. Exactamente. Anacleto, que era el personaje del que yo les quiero hablar, el maestro, era sumamente perseguido, hostigado, tuvo que cambiar de domicilio varias veces, sabía que el gobierno quería terminar con él. Y el 29 de marzo del año 1927 pasa la última noche con la que iba a ser la última noche con su esposa, él tenía 3 hijitos, rezando, jugando con sus hijos. Una familia mía le había dejado esconderse en esa casa. Allí, bueno, se había dejado crecer la barba, se había dejado crecer el pelo que lo tenía enmarañado, se vestía de obrero, aunque seguía, ¿sí? Seguía Trabajando. cumpliendo su labor, seguía trabajando por la causa, sobre todo a través de escritos, que era en lo que más se destacaba. Y el 31 de marzo del 27, estando en esa casa, se confiesa con un sacerdote que estaba ahí, obviamente todas escondidas porque la religión estaba siendo perseguida. Se va a su cuarto, escribe el último artículo para su revista que se llama Gladium, y se va a dormir hasta que a las 5 de la mañana más o menos llegan los policías, le habían dicho que ahí se escondía él, se lo llevan a él y a su y algunos compañeros más. Yo les decía que importante es rescatar momentos claves. Bueno, en ese Exacto. momento, el día, que no es menor, viernes a las 3 de la tarde, él ya había sufrido un interrogatorio, no va a negar nada, no va a decir la verdad, que eso es importante, va a intentar no culpar a nadie, no va a dar nombres, y empieza la tortura, ¿no? Le cortan los pulgares, lo golpean, le van a cortar la planta de los pies, y bueno, a las 3 de la tarde, ya con ese cuerpo que no daba más, se levanta como se merece un héroe, reza un acto de contrición, perdona a sus verdugos, y en ese momento, cuando le da la orden
el teniente que estaba a cargo de la policía, un hacha le golpea el lado izquierdo de su cuerpo, cae y lo fulminan con unos disparos. Tenía 38 años cuando muere, el cuerpo lo dejan tirado en la calle para que lo recoja su familia. De hecho, las hijitas estaban jugando cuando viene alguien y les dice que habían visto un cuerpo que parecía de su papá muerto. Y bueno, en el año 2005, Benedicto XVI, a Anacleto y a sus compañeros los proclamó santos. Y algo, dos cosas para cerrar. Una, que él dice que en la escuela del heroísmo hay que elegir bien los amigos. Eso le decía a los jóvenes que él formaba, que había que evitar las amistades de todos aquellos que eran cobardes o que no querían luchar por la causa. Y lo último, y es que a mí siempre que lo he leído desde que soy mamá me ha matado, pero cuando él muere, su esposa acerca a sus hijitos al cadáver, lo pueden buscar porque hay una foto que realmente Sí, impresiona bastante, y al hijo más grande le dice, mira, este es tu papá, ha muerto por confesar la fe. Promete sobre este cuerpo que tú harás lo mismo si Dios te lo pide, ¿no? Entonces, algo que hablábamos con Cintia en el primer video, el papel de la mujer en esto de recuperar la masculinidad. Démosle a los hombres el lugar que se merecen, sobre todo en las familias. Nos exactamente. corresponde a nosotras que los padres ocupen el lugar que deben ocupar, ese lugar que ha sido destronado del varón. Entonces, en la formación de nuestros niños como madres nos compete principalmente eso, hacer que nuestro esposo, que los padres sean los verdaderos héroes de nuestros hijos, aunque no implique dar la vida, ¿no? Exactamente, sí. Pero ellos dan la vida constantemente por nuestras familias. Entonces, bueno, un poco eso. Ejemplos podríamos decir miles. Yo he tomado algunos como más universales. Argentina tiene un montón de ejemplos. Cintia dijo San Martín, Belgrano, Güemes, Cabral, los héroes de Malvinas. No Bueno, podemos no conocerlos. de hecho, así como hicimos con el primer video, vamos a hacer una publicación conjunta en Sí, Instagram para que después puedan ir a verla, así como recomendamos libros, digamos, más teóricos, como para que puedan estudiar ustedes también y profundizar el tema de la problemática del varón hoy en día. También vamos a recomendar varios libros que tienen que ver con héroes y arquetipos para que puedan buscar en sus lugares y poder comenzar a leer a sus hijos. Eh, realmente, sí, ya se nos hizo de hecho un video bastante largo, pero es necesario, ¿sí? Lo escucharán por capítulos, total. lo escucharán por capítulos, pero creemos es muy necesario hablar de esto e inspirarlos, ¿no? O sea, no buscamos otra cosa nosotros acá que inspirarlos, tratar de llevar un poco, de colaborar con la verdad, de colaborar con el bien, con la belleza, como decimos siempre, pero en este caso con la verdad, ¿no? Que muchas veces se nos oculta, se nos es quitada y que se la mancilla también, ¿no? Así que por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros países, por el bien de toda la cultura, de este granito de arena para poder ayudar en esta restauración. Así que bueno, vamos a cerrar, vamos a concluir con dos ideas, ¿no? Que nos parecen muy importantes. Bueno, Melissa va a comenzar con el tema de proteger la inocencia, ¿no? Sí, en una entrevista muy reciente yo la compartí, eh, a quien quiera se la compartimos también. Le preguntan a esta jurista española que nosotros la nombramos mucho en el primer video, que es María Calvo. De hecho, eh, de un libro de ella tomamos un poco también el título de nuestro tema, ¿no? La masculinidad exacto. robada. Le preguntan a ella sobre la inocencia de los niños y el ataque que está sufriendo la inocencia con todo, bueno, lo que es la ideología de género y demás. Y ella responde, que uno podría pensar otra cosa, pero la respuesta de ella es que la razón de esa lucha por robar la inocencia es que nos hemos olvidado de ser héroes y de ser santos. Entonces, Exactamente. eh,
tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿Quiénes están modelando la vida de nuestros hijos? ¿Qué arquetipos le estamos mostrando? ¿Y quiénes están modelando nuestra propia vida, ¿no? Como papás. Y hecho ese examen de conciencia, luchar para que no caigan en el olvido los héroes, sean grandes, sean pequeños, sean literarios o sean de la historia, y para que nosotros también seamos héroes. Y el héroe que tiene fe es santo también. Exactamente. Y junto con esto, ¿no? De héroes y santos, que es lo que necesita toda sociedad para poder realmente llegar a ser lo que Dios quiere, ¿no? Y en este caso, en esta sociedad en la que vivimos, poder realmente restaurar, ¿no? Restaurarse y poder volver a generar nuevos héroes y nuevos santos. Yo quise traer unas líneas de Leopoldo Marechal, que para los que no lo conocen fue un autor argentino. Este año nosotros propusimos 2 obras de él en el club de lectura bueno, que tratamos de llevar adelante con Melissa y con Eleonora. Bueno, propusimos una novela, que es una novela bastante larga, que se llama Dan Buenos Aires, que para los que no la leyeron o los que bueno la dejaron por la mitad en el club o lo que sea, animamos a poder leerla. Es una obra, digamos, bastante moderna, pero miren cómo recupera todo el tema de lo clásico que veníamos hablando, porque es justamente un viaje en el que el personaje principal, ya un hombre mayor, realmente tiene que pasar por un montón de cuestiones, de problemáticas, en algún punto hasta de aventuras, ¿no? Para poder justamente madurar y hasta convertirse y trascender. No quiero hablar más para no contar el final porque realmente es maravilloso. Y de hecho Marechal hizo todo un trabajo porque él amaba los clásicos, entonces amaba a Grecia, entonces vamos a encontrar, bueno, amaba a Dante, entonces vamos a encontrar un montón de similitudes con algunos textos que ya se conocen, ¿no? De Grecia, la Divina Comedia, etcétera. Y además propusimos un librito que es muy cortito, que es más ensayístico de Leopoldo Marechal, que es El ascenso del alma por la belleza, el ascenso y el descenso del alma por la belleza, que también para poder entender mejor y disfrutar mucho mejor la obra de la Dan Buenos Aires, está muy bueno que al terminarla poder leer ese librito. Y Marechal tiene estas líneas que son realmente una belleza y para cerrar nos parece que es muy atinado. Y has de saber que un pueblo se realiza tan solo cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene 2 líneas. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de sus héroes abajo, tal es la horizontal, y la levitación de sus santos arriba, tal es la vertical de una cruz bien lograda. Joseph, si como pueblo no trazamos la cruz, porque la patria es joven y su edad no madura, la debemos trazar como individuos, fieles a una celosa geometría, la vertical del santo y la horizontal del héroe. Así que llamados como sociedad y llamados como personas únicas e irrepetibles a ser héroes y a ser santos. Así que bueno, vamos a dar por terminado este video, esta segunda parte de este tema bueno, que realmente esperamos que sea de mucha ayuda, de mucha luz. Yo quiero agradecerte muchísimo, Melissa, realmente, porque sabemos todo lo que costó llegar a esta segunda parte para lograr la grabación, así que estoy realmente agradecida por todas las lecturas, por toda la preparación. Un placer. No, gracias a vos. La verdad que he disfrutado un montón. Espero que todo lo que has contado, porque uno aprende un montón, y espero que la gente lo disfrute igual. Estamos abiertas a lo que quieran preguntar, a recomendaciones. Hemos intentado, lo que decía Cintia al principio, dar criterios. Siempre decimos lo mismo, las dos, desde las dos cuentas. Lo demás, bueno, les corresponde a ustedes, pero estamos para ayudar. Exacto, nosotros intentamos dar como la punta del hilo para que ustedes puedan tirar del ovillo y empezar a formarse, a investigar, a leer y por ustedes y por sus hijos.
Y bueno, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de dejar la mayor información de todas las cosas que hablamos recién en la cajita de descripción. También voy a dejar nuestras cuentas de Instagram, como hice en la primera parte, para que nos sigan y estén atentos a estas publicaciones que vamos a hacer para completar lo que aprendimos en esta última parte. Y bueno, como siempre, los invito a suscribirse, los invito a poner me gusta porque ayuda a que muchas más personas lo vean, no por una cuestión de sumar seguidores o suscriptores, como se llama acá en YouTube, sino para que esto que realmente es necesario, es tema que muchas familias necesitan conocer por el bien de sus hijos, bueno, puedan llegar a verlo. Y bueno, compartirlo, ¿no? Es Sí, copiar un link de YouTube, la verdad que es muy sencillo y podemos hacer mucho bien. Así que bueno, tal cual. muchísimas gracias y nos vemos en la No, próxima. gracias, gracias por todo.